Bienvenidos a la tercera unidad del curso Historiografía del siglo XVIII. Este video tiene el propósito de guiarte en el primer ejercicio de historiografía. El objetivo de aprendizaje es practicar el análisis historiográfico empleando el libro histórico de Beitia. Vamos a hacer como producto de aprendizaje un cuadro de análisis del capítulo primero y vamos a utilizar también del mismo libro un capítulo que se llama Noticias sobre el autor. Bien, vamos a seguir utilizando el modelo que conocemos de Certeau para hacer este ejercicio de historiografía. Te va a llegar a tu correo la lectura y un documento donde te explicamos detalladamente todo el ejercicio, lo que vas a hacer antes, durante y después del ejercicio. En este video lo único que queremos es mostrarte cómo vas a llenar los cuadros más importantes de este trabajo historiográfico. Así que comenzamos diciendo que el ejercicio se compone de 4 cuadros. El primero contiene la biografía, es decir, que todos los historiadores, cuando analizamos una obra histórica, siempre tomamos en cuenta el origen del autor. En palabras de Certeau, la biografía forma parte del lugar social. También tomando en cuenta el lugar social, tenemos un apartado que es el número 4. En el apartado 4, siguiendo a Certeau, sabemos que como parte del lugar social, también encontramos el contexto social y político. Así que los cuadros 1 y 4, en ellos vas a llenar el lugar social del autor y de la obra de Beitia. Vamos a detenernos más en particular en este video en los cuadros 2 y 3. Comenzamos. Bien, nosotros creemos que es necesario que para introducirnos en el ejercicio de aprender a hacer historiografía, tenemos que hacer un análisis. El análisis es agarrar una obra de un autor, leerla por párrafos y cada párrafo tenemos que a su vez dividirlo en pequeñas secciones. Como este es el primer ejercicio, nosotros hemos dividido en pequeñas secciones los párrafos del capítulo 1. Esa información la vas a encontrar en un anexo que se llama anexo 1, que está al final del ejercicio en formato de Word que va a llegar a tu correo. Con esos elementos, tú vas a llenar los cuadros 2 y 3. Te voy a explicar cómo lo vas a hacer, porque de esa manera vamos a comenzar a hacer el análisis historiográfico. Bien, vamos al cuadro 2, práctica científica. Siguiendo a Certeau, la práctica científica es el método empleado por el historiador para trabajar. En el siglo XVIII, los intelectuales usaban conocimientos de la ciencia, que es la ilustración, de la escolástica y del humanismo, en particular del humanismo criollo. Y entonces, con esos elementos, podían armar la historia. Bien, comenzamos con el ejercicio de historiografía. El cuadro número 2 se llama práctica científica. La explicación proviene de Certeau. Recordarás que práctica científica es el método empleado por el historiador para trabajar. Según el contexto que vimos, en el siglo XVIII, los intelectuales utilizan su conocimiento científico proveniente de la ilustración, o a lo que le llamamos conocimiento ilustrado, de la escolástica, es decir, que unen asuntos de la fe con la razón, y del humanismo, en particular del humanismo criollo, es decir, que reconocen los aportes de los pueblos originarios indígenas a la historia y a la cultura de la Nueva España. ¿Qué queremos que hagas en este primer cuadro? Es muy fácil. Necesitamos que leas los segmentos de los párrafos y que los incluyas en alguno de los 3 elementos, ya sea escolástica, humanismo criollo o ilustración.
Estos son los ejemplos. Por ejemplo, cuando dice Beitia, cito, digo que el origen y primeros padres de todas ellas fueron 7 familias, que en la dispersión de gentes por la confusión de lenguas en la torre de Babel se unieron por hallarse de un idioma que llamaron náhuatl. Cierro la cita. Esto está en la página 6. Bien, ¿a dónde corresponde? ¿A humanismo criollo? No. ¿A ilustración? No. ¿A dónde corresponde? A escolástica. ¿Cómo sé que corresponde a escolástica? Porque contiene la palabra clave Torre de Babel. Cuando yo reconozco que la palabra Torre de Babel está haciendo alusión a un pasaje bíblico, entonces sé que está utilizando elementos de la fe católica, de la fe cristiana, para dar razones. Otro ejemplo, veamos humanismo criollo. Beitia dice, abro la cita, noticia de las primeras que se establecieron en la Nueva España y de la primera monarquía que en ella floreció, de la nación tolteca. Cierro la cita, página 1, esto forma parte del encabezado. ¿A dónde corresponde? ¿A escolástica? No. ¿A ilustración? Tampoco. Corresponde a humanismo criollo. ¿Por qué lo sé? Porque dice la nación tolteca. Se refiere a ella, al pueblo indígena tolteca, y se refiere a este pueblo como una nación. Entonces voy a poner este segmento en el cuadro humanismo criollo. Finalmente, tengo otro ejemplo, que es el de la ilustración. Cito, Beitia dice, esta es una de las 4 partes en que los geógrafos dividen el orbe terráqueo, dando a todo el vasto continente que se describe en la mitad del globo el nombre de América, tomado de Américo Vespucio Florentino. Cierro cita, página 2. ¿Lo voy a meter en la parte de escolástica? No, porque no menciona nada sobre la religión. ¿Lo voy a meter en la parte de humanismo criollo? No, porque no está mencionando nada acerca de los pueblos indígenas. ¿Dónde corresponde? Corresponde a ilustración. ¿Por qué lo sé? Porque él mismo, el autor, me ha dado 3 pistas. Ha dicho que geógrafos, orbe terráqueo y Américo Vespucio. Esto quiere decir que él ha leído libros sobre geografía y sobre historia. Por lo tanto, me está mostrando su conocimiento ilustrado. Tú vas a tomar los segmentos que hemos preparado para ti en el anexo 1 y los vas a acomodar en cada una de las cajas. Es importante que detectes la pista, la palabra clave que te permita meter cada uno de los segmentos en la caja correspondiente. Eso es todo lo que vamos a hacer en la práctica científica, que es el cuadro número 2. Pasemos al cuadro 3. En el cuadro número 3 de discursividad, lo que te pedimos es que utilices los mismos segmentos del texto de Beitia, del anexo, que has utilizado en el cuadro número 2, pero esta vez vamos a complejizar, porque te pedimos que hagas debajo de los segmentos de Beitia un análisis acerca de cómo se utilizó la fuente o cómo se utilizó el ejemplo. Esto es porque la discursividad es lo que crea el historiador a partir de utilizar las fuentes y los ejemplos. Es la práctica científica puesta en narración. El autor, todos los autores, siempre queremos convencer a nuestros lectores acerca de aquello que pensamos. Para ello le mostramos fuentes, para ello le mostramos ejemplos. Y nosotros queremos que tú hagas este análisis porque este es el verdadero centro y meollo del ejercicio historiográfico. Es muy importante que tú reflexiones lentamente y buscando como la punta esencial, la parte esencial que tiene cada segmento. Veamos un ejemplo. En escolástica ya habíamos mencionado que Beitia utiliza
donde se habla acerca de la Torre de Babel. Nosotros hemos reflexionado en esto. En particular, Alfonso dice que el autor usa un pasaje bíblico y le integra su explicación de la existencia del idioma náhuatl, pero nota en particular que Alfonso está haciendo énfasis en que el autor usa un pasaje bíblico como argumento. Bien, nosotros queremos que tú hagas este ejercicio de poner cada uno de los segmentos de los párrafos y que tú hagas una reflexión. ¿Cómo usa la fuente? ¿Qué fuente está utilizando? ¿Es una fuente bíblica? ¿Cómo está usando esta fuente bíblica? ¿La está usando para darle peso? ¿La está usando para darle fuerza a lo que dice, a la idea? Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos del humanismo criollo. Ya habíamos dicho que había hablado de la nación tolteca. Alfonso y yo reflexionamos en estas palabras. El hecho que diga que floreció la nación tolteca hace que se enaltezca y reconoce el valor de las culturas indígenas antiguas. ¿Por qué lo sabemos? Porque está utilizando la palabra floreció y nación para referirse a los toltecas. Otro ejemplo, en el caso de ilustración, ¿te acuerdas que habíamos hablado de los geógrafos, del orbe terráqueo y de Américo Vespucio y de cómo a este continente se le puso América? Bien, en la reflexión historiográfica, Alfonso y yo hemos llegado al acuerdo de que el autor emplea conocimiento científico de la geografía y que además conoce el nombre del cosmógrafo que descubrió las tierras que Colón no sabía que eran otro continente. Es muy importante que hagas estas reflexiones, porque entonces estás complementando el trabajo de análisis historiográfico. Te pedimos que utilices en el mismo orden los segmentos y que hagas este ejercicio reflexionando en cada una de las palabras claves y que encuentres cómo las utiliza el autor para darle fuerza a su argumento. Bien, para cerrar este video, te queremos pedir que dejes tus comentarios en la caja de comentarios. Es muy importante para nosotros que todos hagan preguntas o expresen sus dudas o pongan ejemplos para que podamos compartir la experiencia. Deseamos que este video haya sido de ayuda para tu trabajo. Sabes que puedes equivocarte sin tener ninguna duda de que te vamos a ayudar a mejorar y que además en el aprendizaje uno siempre se equivoca, pero siempre se aprende mucho. Gracias por poner atención a las instrucciones del documento de Word y gracias por haber visto este video. Hasta pronto.